Buenos días, amada iglesia. Estamos muy gozosos de poder estar nuevamente un domingo más adorando al Señor y llega el momento en que vamos a estar frente a su bendita palabra. Yo les invito en esta mañana, si son tan amables, a abrir la palabra de Dios en 1 Juan, el capítulo 5. 1 Juan, el capítulo 5. Vamos a hacer un cierre de la primera carta de Juan con un mensaje especial. Es un mensaje que hace tiempo ya viene siendo requerido por la iglesia y es justamente apropiado el texto final de la primera carta de Juan para desarrollarlo. Así que les invito a abrir la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 21. 1 Juan capítulo 5, el versículo 21, y luego vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Si es tan amable, acompáñeme a 1 Corintios, el capítulo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Versículos 14 y 15 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a considerar un sermón que se titula El pecado de la idolatría. Ambas porciones bíblicas, ambas hablan del mismo tema. El pecado de la idolatría. Este sermón contiene 3 puntos que son principales. El primero de ellos es el concepto de la idolatría. El segundo de ellos es las distintas maneras de idolatrar. Y el tercero es las consecuencias de ser idólatras. El pastor A.W. Tozer decía: un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no será naturalmente muy semejante al Dios verdadero. Especialmente en la primera carta de Pablo a los Corintios, todo el párrafo anterior a los versículos 14 y 15 está tratando con un problema que enfrenta la asamblea corintia, y es el problema de la contaminación de la carne ofrecida a los ídolos. Algunos de esos problemas son los que el mismo Pablo había reconocido, y otros problemas que se presentan en la carta son los que los corintios reconocieron y que dieron lugar a las preguntas que Pablo responde en la carta. Y una de las preguntas que los corintios hacían y que respondía a una duda que ellos tenían era esta: ¿qué hacemos con la carne que se ofrece a los ídolos? ¿Es correcto comer esa carne que había sido ofrecida a un ídolo? Y eso le dio a Pablo lugar para poder presentar el tema de la libertad cristiana en asuntos no morales e incluso en cuestiones que no están reveladas. ¿Qué derecho tiene el cristiano en el área en donde la Biblia no habla?
¿Qué nos permite nuestra libertad cristiana hacer libremente sin acarrearnos juicio de parte de Dios? ¿Cuáles son los límites de la libertad que tiene el creyente verdadero? Y Pablo en esta carta, en la carta a los Corintios, desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 11, el versículo 1, trata del tema de la libertad de un creyente. El punto es que hemos sido libertados en Cristo y ya no estamos obligados por ceremonias o por tradiciones o rituales o formas o rutinas o días santos o lunas nuevas o fiestas o días de reposo o cosas como esa que son todas asuntos religiosos. Todo esto viene tratando Pablo en la carta antes de llegar al punto donde dice: huyan de la idolatría, amados. Él les quiere decir a ellos: ya somos libres ahora, porque estamos en Cristo. Somos libres para ser guiados internamente por el ministerio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y los corintios habían presentado esta pregunta a Pablo: ¿nosotros podemos comer o no podemos comer la carne que se ofrece a un ídolo? Y esto era debido a que en ese tiempo los paganos le ofrecían carne a un ídolo. Y entonces el sacerdote de ese templo pagano ejecutaba el sacrificio, pero como eran personas que vivían de las dádivas y las dádivas siempre eran pocas, los sacerdotes de la antigüedad se veían en la obligación de vender la carne para hacerse unos pesos. El problema que ellos están justamente planteando es este. Si yo voy al sacerdote y le compro por mitad de precio de lo que me lo vende la carnicería común, la carne que él usó en un sacrificio, ¿está bien o está mal? Ese era el problema de comer carne. No tenía nada que ver con la morcilla ni con tantas cuestiones que se le ha dado auge hoy. Y este era el punto. Ellos iban, buscaban la carne, se la comían, la llevaban a su casa, comían su familia. Y otros iban, las vendían. Entonces, este es el problema puntual del capítulo. ¿Podían comer carne sacrificada a los ídolos o no? ¿Eso estaba bien o está mal? Entonces surgían dos canales. Los cristianos maduros, dos canales de interpretación. Los cristianos maduros decían: un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué tiene que ver lo que yo como? No es nada. Dios realmente no pone su mirada en lo que nosotros comemos. Y la comían tranquilamente. Entonces, habían otros que no eran tan maduros y que decían: ¿pero cómo? Si nosotros acabamos de ser salvos de la idolatría, ¿vamos a ir a comer lo que se sacrifica a los ídolos? Este era el escenario real que da lugar a ese capítulo. Y había un conflicto en la asamblea. ¿Qué es lo correcto hacer? Y hay dos respuestas que Pablo les da. En primer lugar, fíjate primero cómo te va a afectar a vos. ¿Va a hacer que tu hermano tropiece con lo que tú haces? ¿Ese hermano que todavía es débil va a ser ofensivo también para con los incrédulos? ¿La actitud tuya ejerce un resultado negativo en otros? Entonces, dos canales de respuesta usó Pablo en la carta. Primero, fíjate el efecto en los demás. Y fíjate lo que te hace a vos mismo. Podría tener la libertad de hacerlo, pero si comienzo a hacer estas cosas que tengo la libertad de hacer y voy demasiado lejos, ese es el problema que él les plantea, y me acerco a la orilla, en el límite en donde eso se vuelve pecado, esto puede terminar siendo un desastre para mí y para los que me rodean. Y de esta manera es que Pablo desarrolla el problema de este conflicto en la iglesia corintia.
¿Estaba bien o estaba mal? Algunos decían, no hay problema. Otros decían, no puede ser. Si Dios me sacó de la idolatría, no puedo comer eso. Y en realidad el punto es que Pablo le aconseja a la iglesia en ese lugar, huyan de la idolatría. Probablemente nos vamos a involucrar en nuestra sociedad y debido a que toda la sociedad es idólatra y toda faceta de nuestra sociedad está conectada con un Dios u otro, no tenemos problemas con asistir a templos y disfrutar de los festivales en los que están siendo idólatras y disfrutar de ellos. Y ese es el problema que ellos tenían. Cuando ellos decían, no hay problema, la carne ofrecida a los ídolos no me contamina, iban a comprar al sacerdote, pero hasta que terminaba el culto de la idolatría, para ellos tener lugar en la compra, se quedaban allí. Y el problema es que muchos de ellos comenzaron a ser idólatras. Por eso el versículo 5 dice, algunos de ustedes son idólatras. Y en esto voy a hacer un paréntesis. A veces malinterpretamos la libertad cristiana. Ellos tenían este problema. No hay problema, la carne no nos hace nada porque el ídolo nada es, pero cuando iban se contaminaban con el culto idólatra y terminaban siendo idólatras. El cristiano moderno dice, yo estoy salvo en Cristo, yo tengo libertad en Cristo, soy un buen cristiano reformado, entonces a mí no me hace nada ir a una bailanta de rock, no me hace nada ir a un recital de reggaetón, no me salía el nombre, de esto que se escucha ahora, ¿no? Esos que hablan con la lengua L, todo L, porque no se entiende, hay que escuchar, pero aunque lo escuchas no se entiende. Y el punto es, sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y algunos dicen, ¿y esto está bien o está mal? El punto es que no se dan cuenta que hay un ídolo en ese corazón, es el desesperado deseo de escuchar esa música. Es eso lo que los mantiene vivos. Y ellos están idolatrando, pero el cristiano va y se mete ahí. Total, no le hace nada. Pablo está justamente atacando este problema. ¿Por qué juegas en la cornisa en donde está la división entre el pecado y la santidad? Y entonces él les dice, cuando les contesta, llega al punto, huyan de la idolatría. No es tanto el problema de si pueden comer o no comer de esa carne. En realidad él lo aclara en todo el desarrollo. El punto es que por ir a comprar algo que en realidad no les hace nada comerlo, muchos de ustedes están cayendo en la misma práctica baja de ellos que no tienen a Dios. Y aquí viene el punto en donde él los confronta y les dice, huyan. Por lo tanto, el tema de la idolatría no es una cuestión en la que debamos actuar caminando en la cornisa. Soy libre. Hermano, soy libre. Soy libre de practicar cualquier música. Soy libre de ir a cualquier lugar. Mientras yo sea un cristiano, soy libre. El punto es, ¿cuán lejos puede ir tu libertad sin echártelo a Dios encima? Pablo está preocupado por ellos y él les dice, huid. Nunca les dice, jueguen. Tampoco les dice, disfruten de su libertad. Él sabe que ellos la tienen, pero él les dice, se están dañando. Muchos de ustedes están comprando, están comiendo, pero están allí en todo el culto idólatra y a la larga están saliendo idólatras de allí. Por eso es que en el versículo 15 él les dice, como a sensatos les hablo. Este término frónimos en el griego es como a personas inteligentes que saben pensar. No jueguen en esa línea, huyan, no estén allí. ¿Qué hubiese hecho José si no hubiese tenido en claro que el ídolo del sexo es pecado? Con la mujer de Potifar, que lo llevó a la cornisa, a la línea, más de un mes, acosándolo en sus oídos.
¿qué hubiese hecho si él no hubiese tenido en claro que el mal uso del sexo es un ídolo? Hubiese hecho lo que lo hubiese condenado en su testimonio y en su ministerio para siempre. No podemos jugar en la cornisa. La línea entre el pecado y la santidad no se la puede traspasar. Y la idolatría es un pecado. El pecado de la idolatría. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Huyan. Esa línea no la pueden cruzar. Entonces el creyente se mata pensando, ¿se puede comer carne? ¿No se puede comer carne? ¿Se puede comer morcilla? ¿No se puede comer morcilla? El sentido es otro. No se puede cruzar la línea del pecado. No puedes estar donde ellos están. No puedes tener enfocado tu corazón en lo que a ellos les gusta, porque ese es su ídolo. El primer punto del sermón es el concepto de la idolatría. Y en primer lugar veamos lo que significa el término idolatría. En griego es idololatría. Es idololatría. Latría es adoración. Entonces es adoración a un ídolo. Y bueno, nos queda diferenciar. Y bueno, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que en tu corazón ocupa el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de adorar, el único digno de todo honor, poder y gloria, de toda adoración, es Dios. Entonces, toda representación que intente competir con el Dios vivo y verdadero, sea cual sea, de cualquier material, de cualquier concepto, de cualquier emoción, de cualquier atracción de tu corazón, que te saque de la entrega total, de la rendición total a Dios, eso se constituye un ídolo. Y cuando hay una actitud hacia ese ídolo, eso es la idolatría y eso es un pecado. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? Dice, ningún idólatra entrará jamás en el reino de los cielos. Esta es una palabra que, analizándola, nos lleva a pensar en cuál es nuestra santidad con respecto a la pureza que tenemos en el concepto de la persona de Dios. Este es el primer análisis que debemos hacer. Cuando Juan dice, hijitos, cuídense de los ídolos, cuando Pablo dice, huyan de esa idolatría, es un llamado a un análisis profundo de cuál es nuestro verdadero concepto de la persona de Dios. Y usted dice, ¿por qué? Y bueno, porque por ende, si hay algo que está ocupando el lugar del Dios vivo y verdadero, es evidente que el concepto que tú tienes de la persona de Dios tiene problemas. La palabra idolatría se refiere al pecado más serio y más contaminante que existe. Es por eso que en la Escritura solamente hay un consejo frente a ella. Huyan, huyan, vivan lejos de esa línea, no jueguen con el fuego. El que juega con ese fuego se va a quemar. Huyan. Y la razón por la que es así es porque atenta directamente contra la persona de Dios. La idolatría es un misil en contra de Dios. Es dirigirle directamente hacia Dios algo que queremos que lo destruya. Él no comparte su gloria con nadie. Todo ídolo de nuestro corazón es un atentado contra la persona divina. Y una vez que un creyente ha adulterado a la persona de Dios, ha perdido ya la norma, ya todas las guías que lo pueden guiar a cualquier otro juicio moral es menos grave que esa. Atentar contra la persona de Dios es lo peor. Y la idolatría es eso.
Todo en nuestra vida será un caos, a menos que tengamos una perspectiva verdaderamente correcta de quién es Dios. Y esa es la razón por la que Dios en los 10 mandamientos se dedica en los primeros 3 de ellos a poder dejar perfectamente bien detallado que no debemos atentar contra Él siendo idólatras. Porque el comienzo de la vida piadosa es tener un claro concepto de la persona de Dios y dejar de ser idólatras. Entonces, si no tenemos un verdadero concepto de la persona de Dios, todo en nuestra vida está perdido. Porque todo se construye sobre esa base. Y quiero llevarlos en esta mañana a una consideración antes de dejar el concepto de la idolatría para pasar justamente a las maneras en las que se peca de idólatras. Y mi pregunta es la siguiente, en esta mañana, más allá de que tú pertenezcas a la iglesia, más allá de que seas un miembro ya formal o una persona en progreso a la membresía, no importa. ¿Cuál es tu verdadero concepto de la persona de Dios? O dicho de otra manera, ¿quién es Dios para ti? Pastor, qué pregunta tan superficial. Dios para mí es todo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántas veces dejaste un culto por un gusto? ¿Cuántas veces pasan las 10:30 y cerca de las 11 llegas a un cumpleaños y a un casamiento? ¿Llegas media hora tarde? Cuando tenés una cena con tus amigos, con tus amigas, ¿te presentás media hora tarde? Pastor, pero no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si yo pregunto esto, es porque son preguntas desafiantes no para ti. Esto primero me hizo llorar a mí solo, en mi cámara secreta. Si no, no te lo puedo predicar. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque con el solo hecho de verbalizar que Dios para nosotros es todo, nos tranquilizamos, nos sacamos el peso y decimos, sí, Dios es todo, es todo para mí. Pero hay muchas cosas que en nuestra emoción interna ocupan su lugar. ¿Con qué estás comprometido? Y bueno, hermano, yo estoy comprometido con mis responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad? Trabajar. Te felicito. ¿Sabes que el trabajo puede ser un buen ídolo también? ¿Con qué estás comprometido? Y Dios para mí es todo. Pero tú estás comprometido con la expansión del reino. Estás comprometido completamente con el don que Dios te ha dado, tu ministerio, para desarrollar para su gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mire, ¿cuántos años de cristianos tienes? Y yo tengo 22, 23, 15 respuestas en la consejería, ¿no? 7, 1, 2, 30, 40 me han sabido decir. ¿Y cuál es tu don? ¿Sabe que todavía no lo descubrí, pastor? Me ayuda a orar por mi don. 40 años. Pero Dios es todo. Cuidado con los ídolos. Dios no es todo cuando mi boca dice que lo es. Dios es todo cuando todo mi corazón es de Él. Esa es la verdad. Punto número 2 del sermón. Las distintas maneras de idolatrar.
En primer lugar, la idolatría es una calumnia contra la persona de Dios. La idolatría calumnia directamente a Dios. Y esto es un pecado tremendo y terrible. Cuando nosotros calumniamos a Dios es cuando estamos actuando con el corazón de Satanás. Él fue el primero que se levantó contra él, el primero que lo compitió, el primero que deseó quitarle el lugar, el primero que lo atentó, el primero que se le rebeló, el primero que mintió, el primero que se quiso hacer un ídolo para que todos lo adoren a él y no a Dios. Y nosotros vamos con el corazón de Satanás cuando actuamos de esa manera. Y estamos de acuerdo con el corazón del sistema, porque si hay algo que el sistema no quiere es que reine Dios. Quiere reinar Él a través del sistema. Primera Juan 5:19, 2 versículos antes. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces es eso lo que Él está diciendo. Tengan cuidado con la idolatría del sistema. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces yo vuelvo a decir en una consejería, en una confrontación, Dios para mí es todo, pero el sistema me atrae más que Dios. Entonces Dios no es tan todo, Dios es un poquito y el sistema está haciendo todo. Y eso es vivir en un pecado tan sutil que el cristiano no quiere reconocer y que lo lleva con una mochila de piedras en un juicio divino, pero vive tranquilo, total, Dios es mi todo. Entonces, la idolatría no es simplemente usar una ropa de cierta marca o ponerse ante una roca y adorar un pedazo de yeso, una piedra. La idolatría no es solamente doblar las rodillas ante una imagen. De hecho, cada vez eso se ve menos. Pero los ídolos, Satanás los ha mutado de la roca en donde pocos van a inclinarse a otros ídolos donde son más efectivos. Y Él sigue cautivando corazones y atrapándolos para privarlos del reino. Evidentemente Dios definirá quién entra al reino de los cielos, pero su obra de proliferar ídolos es permanente. Entonces la idolatría, en primer punto, el atentado contra Dios, es asumir que Dios es algo que Él no es. Esa es la primera manera de idolatrar. Asumir que Dios es algo que no es. Y esto es algo muy fino. Es algo muy fino que si usted no lo piensa, no lo descubre. Es fácil pensar de Dios lo que no es. Es tener una perspectiva indigna, equivocada de Dios. Eso es idolatría. Esto se constituye en una perversión acerca de quién es Dios. Porque estamos creyendo que Él es lo que no es. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 1 dice: no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron o se ensoberbecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen hecha en semejanza de hombre corruptible. Y es esto, el tener una perspectiva diferente de lo que Dios es un atentado contra Él y es idolatría. El hombre siempre ha querido hacer de Dios una imagen propia. Ha querido siempre, en toda la historia del tiempo, bajar a Dios a su propia ideología, colocar a Dios a su comodidad, hacerlo a su gusto, tener un Dios fabricado. Eso es idolatría. Esto es lo que se ve a menudo, el tratar de convertir a Dios en lo que nosotros somos, un hombre más, que consienta con mi pecado, no que lo confronte y lo juzgue. No nos conviene tener a Dios como autoridad, nos conviene tenerlo de nuestra parte para que siga palmeando nuestro pecado. Eso es una ilusión idolátrica, pecaminosa. Y usted dice, ¿y cómo hago yo eso? Yo no hago eso. Juan lo está diciendo en la carta.
Aquel que dice que no tiene pecado, ¿le hace a Dios qué? Eso es una transgresión de la persona divina. Es una manera de idolatrar. Otro problema crucial y que Juan está tratando en la carta cuando al último les dice, tengan cuidado de los ídolos, guárdense de los ídolos. Y usted dice, pero ¿y por qué se los dice en la carta? Bueno, les habla del no aceptar el propio pecado, de hacerlo a Dios mentirosos, o sea, asumir que Dios es algo que Él no es, porque Dios no miente, con nuestra conducta, ¿no? Eso es una forma de idolatrar. Pero otra forma de idolatrar, cuando Él los llama a la confianza en la oración, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es la otra gran forma en que la carta revela que podemos idolatrar, y es el hecho de descreer a Dios. Por eso se los dice, y por eso al último les dice, cuídense de los ídolos. Estos son ídolos, ídolos del corazón. Cuando usted ora a Dios y sale de su cámara secreta con el mismo dolor con el que entró, y le pide a Dios por alguien o por algo o por una situación, y sale más preocupado de cómo se arrodilló a orar. Entonces usted está diciendo, la verdad, Dios no es tan poderoso como es Dios. Dios tiene un limitante, es hasta donde yo le creo. Y eso es idolatría. Eso es deformar la persona de Dios. Y es una forma sutil de pecar, que nos acompaña en la vida, que nos arruina en la vida, que limita el ministerio, que limita nuestra consagración, que limita nuestra edificación y la edificación de los otros con aquellos con los que nos rozamos. Nosotros debemos orar en la plena confianza de que Dios es todopoderoso para hacer no lo que a mí se me ocurre, para hacer lo que está en su voluntad hacer y lo que va a ser para mi edificación y para mi gozo. Hacer a Dios mentiroso, negar la personalidad todopoderosa de Dios, descreyendo de Él, es una forma muy sutil de idolatrar. Es bajar a Dios a mis limitantes. Tremendo. Cualquier cosa que nosotros hacemos que haga a Dios menos de lo que es, que exponga a su esencia y a su persona a ser menos de lo que es, que exponga a Dios a ser menos de lo que es Él en su Trinidad divina, eso es idolatría. Una perspectiva equivocada de la persona del Espíritu Santo, una perspectiva equivocada de la doctrina de Cristo, una perspectiva equivocada de la doctrina del Padre o patrología en la teología, es equivalente a idolatría. ¿Por qué? Porque estoy concibiendo una deformación escritural de lo que es Dios. Y de aquí el dolor que siento con el descompromiso que hay de cristianos en no estudiar la palabra, en no estudiar la teología, en no meterse profundamente a desmenuzar lo que Dios dice que es Él, para saberlo y para adorarlo tal como Él es. Esto es dejar de ser idólatras. Y sé que cuando avanzo en el sermón, muchos vuelan a ideas y pensamientos, y quizás si yo iría y les daría un abrazo de calor pastoral con amor, como lo suelo hacer, y les digo, ¿qué estás pensando? Y estoy seguro que la mayoría diría, y yo solamente pensaba que no era idólatra porque no adoraba a la Virgen, o a un santo, o a un querubín, porque dejé de ser católico. No, es mucho más profundo, hermano. La iglesia evangélica es muy idólatra. Por eso tiene serios problemas. Salimos de la reforma de Roma y necesitamos permanentemente volver a la palabra y arrepentirnos de nuestros ídolos,
Cada vez que usted descalifica a Dios en su vida, cada vez que su voluntad premia sobre la de Dios, usted es un idólatra. Cada vez que usted sabe que un texto dice blanco y a usted por caprichoso o caprichosa hace negro, se constituye en un idólatra. Cada vez que usted ora y le pide a Dios algo y después dice, ¿lo hará Dios? ¿Sabrá cómo hacerlo? ¿Tendrá poder para hacerlo? ¿A qué Dios le oró? En segundo lugar, la idolatría también es adorar al Dios verdadero, pero de manera equivocada. La Biblia enseña esto. Es adorar al Dios verdadero, pero de manera equivocada. Y una ilustración de esto es cuando los hijos de Israel, en Éxodo 32 está justamente la historia, construyeron un becerro de oro porque querían representar al Dios que los había sacado de la opresión egipcia. O sea, ellos estaban inclinados a adorar a Dios, pero lo que hicieron es adorarle de una manera idólatra. O sea, construir algo que lo represente. Y aquí está el problema. Están queriendo adorarle al Dios verdadero, pero de una manera equivocada. Estaban adorando de una manera equivocada. Otra forma en la que pecaminosamente la iglesia adora de manera equivocada es cuando adora sin verdad. Adora o tiene la intención de adorar a Dios, pero sin verdad. Entonces se pone a cantar barbaridades teológicas sin fundamento bíblico, con un corazón que desborda y que parece que llega al cielo cabalgando sobre una mentira. El punto es que está encerrada la adoración en una emoción personal. Es solamente un ejercicio motivacional. La adoración va de la mano de la verdad y la verdad está en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando adoramos cantando, debemos revisar que lo que canto sea Biblia, no emoción. Otra forma de pecar de idólatras es cuando oramos sin verdad. Y decimos que adoramos, pero oramos sin verdad. ¿Por qué? Porque decimos cualquier cosa menos lo que Dios es. Entonces, otra forma es la manera de querer adorar a Dios de una forma equivocada. La sensualidad, la emocionalidad, el parecer que porque se me eriza la piel o porque tengo escalofríos, está la presencia de Dios diciendo barbaridades. Primero enfócate en que Dios no está de acuerdo con las barbaridades que decís y ahora te va a dar otro escalofrío. Es el escalofrío de frenar tu escalofrío. ¿Por qué? Porque eso fue emoción. Si no hay verdad, no hay adoración. Este es el problema hoy. Tengamos cuidado. Pablo se los dice a ellos, debemos orar, pero orar con el entendimiento, debemos cantar, pero cantar con el entendimiento. Él era un permanente pescador de las mentes humanas. Los enlazaba con el anzuelo de la verdad y los llevaba a que coman la verdad, vuelvan a la Biblia. No dejen que sus emociones los hagan cabalgar en la ilusión de lo que es adoración y no lo es. Si usted no tiene verdadero concepto escritural, no podrá adorar de manera correcta, porque no tiene una perspectiva correcta de quién es Dios. Y ese es el problema que hay en estos tiempos. Aarón les dijo a ellos, ahora que está hecho, declaremos una fiesta para Jehová. Lo tenían al becerro, ¿no? Y esto es lo que hace Aarón. Y Moisés estaba recibiendo las tablas y él construyendo el becerro. Ahora que está hecho, ya que tenemos un diosito de hierro acá, un buen chanchito, digamos que es Dios. Y se acabó el problema, una solución fácil. Una idolatría en la mala manera de adorar. El Salmo 106, 19 dice, se hicieron un becerro en Horeb y adoraron a la imagen fundida. Pero dice, de esta manera cambiaron su gloria en semejanza a un buey que come pasto.
Y esa gloria es la gloria del Dios vivo y verdadero, pero el Dios vivo y verdadero no es un buey. Entonces, cuando nosotros pensamos de una manera inferior a la verdad de Dios, pensamos equivocadamente de Dios y tenemos pensamientos que no son dignos de Él y queremos de esta manera adorarle, evidentemente somos idólatras. Usted no está adorando a Dios. Y vuelvo a la aplicación que me parece la más importante. No desestime jamás invertir esfuerzo y tiempo de su vida a descubrir al Dios de la Biblia. Si usted no descubre al Dios de la Biblia, me temo que nunca llegará a ser un buen adorador. A lo largo de Israel, de la historia, Israel hizo una mezcla extraña de idolatría con la adoración de Dios. Y durante todo el antiguo pacto vemos cómo Dios reclama esto. La mezcla con las naciones. Lo mismo que dije al principio. El estar buscando el lugar en donde ellos adoran. Total, yo tengo libertad. No tiene nada de malo ir a la zona negra un sábado a la noche. Si total yo soy libre. Si estoy en Cristo. ¿Qué me hace meterme entre las prostitutas, homosexuales, lesbianas, entre la droga, el tabaco, el alcohol, la lascivia, la música desenfrenada? ¿Qué me hace? Pastor, eso no tiene problema en mi vida. Total, yo soy libre, pastor. Yo tengo el Espíritu Santo. Uno me dijo una vez, el Espíritu Santo me va a proteger ahí dentro. El Espíritu Santo te está diciendo que no vayas ahí dentro. Es más, pastor, me dijo otro en una consejería, yo puedo predicar ahí dentro. Sí, párate a predicar. No nos engañemos. Nosotros fuimos sacados del sistema que idolatra al diablo. Si somos adoradores de Dios, no volvamos a comer de la comida podrida. No nos engañemos más. Cuando usted no adora a Dios a partir de la verdad, porque usted no tiene la verdad, entonces tiende solo a adorar a Dios a partir de sus sentidos. Y tiene una adoración sensual. Y esto se traduce fácilmente en un tipo de adoración pagana, la misma que tenían los paganos en la historia. Era una adoración sensual. No, pastor, eso no es así. Sí, todo tipo de adoración en el paganismo tiene alguna especie de excitación sensual que se confunde con la experiencia de haber llegado al contacto con Dios. Algunos se largaban por la cuestión de la emoción y tomaban líquidos de raíces que perdían el sentido de la persona. Otros se drogaban con alcohol y practicaban sexo con las prostitutas del templo, Afrodita, porque esa éxtasis era el contacto con la deidad. Toda la adoración pagana siempre estuvo asentada en la emocionalidad, en lo sensual, en lo que siento. El hombre, sin conocer al Dios vivo y verdadero, asume que el contacto con Dios es tener una gran experiencia de sentirse emocionalmente cómodo, realizado. Y la adoración en la Biblia es otra cosa. Descubra a Dios y dígaselo. Descubra a Dios y obre delante de Él con un corazón piadoso. Descúbralo a Dios y ríndale su vida a Él. Lo que usted le da, su tiempo, sus horas, lo que usted tiene, su corazón, es lo que adora a Dios. Y de hecho en la Biblia lo dice, dame, hijo mío, tu corazón. No te pide tus emociones, no te pide tu sensualidad, te pide tu corazón, porque donde está tu corazón está tu vida. Y ese es el problema de la incongruencia y la incompatibilidad. Cristianos que dicen adorar a Dios, pero tienen reservado un alto porcentaje de su corazón para ellos, para sus gustos, para sus deleites, para sus placeres.
para lo que lo satisface. ¿Por qué? Porque eso que lo satisface es su ídolo. Está ocupando el lugar de la satisfacción completa que Dios da, cuando Dios es mi todo, de verdad. En tercer lugar, la idolatría también es adorar a cualquier imagen. En Isaías 44:17 hay un detalle de cómo el hombre funde un ídolo, cómo es que lo forma, cómo es que lo hace, cómo lo construye, cómo lo coloca en el fuego para fundir el metal. Lo da detalladamente. Hace una imagen de talla, luego habla de la conducta, se postra ante ella y quema parte de ella en el fuego y con parte de ella come carne y calienta su comida y está satisfecho, se calienta a sí mismo y demás sigue. El versículo 17 dice, y lo que queda lo hace un Dios. Incluso esta imagen de talla se postra ante ella y la adora, le ora y le dice, líbrame, tú eres mi Dios. Ahora, esto es una definición de idolatría. Es hacer un ídolo, imagen, un ídolo. ¿Cuántas veces vamos detrás de un elemento material y damos la vida por ese elemento material? Personas que pueden dar la vida, personas que construyen habitaciones para guardar elementos materiales que vienen, que tienen, que vienen de familia, que... Cuidado dónde está nuestro corazón. A veces pensamos que el ídolo material es solamente esa esfinge, esa forma hecha para ocupar a lo mejor un pedestal en donde se pone un ídolo. Pero en realidad en nuestra vida podemos estar llenas de esas cosas que no tienen forma de buey, que no tienen forma de cerdo, que no tienen forma de toro alado, pero que tienen otras formas. Por ejemplo, esto es cuadradito y plano, pero si usted toma los noticieros va a ver que hay afroamericanos y personas que no son afroamericanas, que tienen otras nacionalidades, agarrándose a las trompadas en las puertas de un mall, esperando que abran las puertas para ser el primero que compre el último modelo de un iPhone. No es un toro alado, es un buen celular, pero cumple la misma función. Es un Dios. En cuarto lugar, la idolatría también la Biblia lo enseña como adorar ángeles. Entonces, no es solamente lo que venimos viendo, descalificar a la persona divina, no es solamente procurar adorarle de una manera equivocada, no es solamente tener imágenes a las cuales adorar. También la palabra habla de la adoración a los ángeles. Y usted dice, bueno, hermano, en esto realmente la Iglesia Bautista no. Y la verdad que no he visto eso, gracias a Dios. Pero la palabra habla de esto. Y habla de esto porque la sociedad trata, porque es idólatra, de llegar a la protección o al contacto de algún ser superior al hombre esquivando a Dios. Entonces, ¿qué hace? Fíjese, ¿no? La ridiculez del idólatra, ¿no? Los ángeles fueron creados por Dios, pero a veces tratan de aferrarse a los ángeles para no ir a Dios. Esa es la reacción del corazón impío. ¿Por qué? Porque es idólatra. Y este es el problema que estaban teniendo en la antigüedad. Tenían veneración y culto a los ángeles. Por eso en Colosenses capítulo 2 y versículo 18 dice que deben tener cuidado con la veneración a los ángeles, porque era un problema con el que luchaba la iglesia. Y usted dice, pero eso no existe hoy. ¿Cómo que no existe hoy? ¿No has escuchado en la televisión cuando estaba el programa ese en donde se paraban personas a competir a ver quién cantaba mejor? Ya no me acuerdo el título, pero
Había muchas noches angeladas allí. Esta es una noche angelada. Y yo le había puesto espiritualmente congelada, pero era angelada para ellos. Es decir, ellos creían que esa emoción y que esa barbaridad del talento, creo que algo de talento, Got Talent, una cosa así, pero una cosa era, todas las noches eran angeladas. Esa es una manera impía de querer tener contacto con seres superiores fuera de Dios. Y lo más triste es que esos ángeles son demonios. Y no dudo que era una noche no angelada, sino endemoniada, que es otra cosa, llena de ídolos. Esos son los ángeles con los que ellos tratan. ¿Por qué? Y bueno, muy simple, son los que están en la esfera al control o bajo el control de Satanás, el ídolo del sistema. Nosotros debemos tener cuidado con esas cosas. El Señor nos dice, guárdense del culto a los ángeles, no los veneren. Y ahí el grave problema de las iglesias que veneran a los ángeles. En realidad, el único digno, mi amado hermano, de adoración es el Señor y nadie más. En quinto lugar, la idolatría también es adorar demonios. No solamente a los ángeles, que la gente piensa que son ángeles, como Gabriel, Miguel. No tenemos mucho detalle, esos son los nombres que figuran en la Biblia. Evidentemente hay muchos arcángeles no nombrados. Solo hay nombrados en libros apócrifos, como el libro de Enoc, que los detalla, pero no es un libro canónico. Entonces, no solamente está el culto a los ángeles santos, sino que está el culto a los ángeles caídos. Y esto es un problema real. ¿Saben las veces que yo en la consejería he atendido gente que se ha ido a curar el empacho con un curandero? ¿Pero y qué tiene de malo, hermano? Si nada más me tiró la cinta. Otros que van en la calle, creyentes de años, y se le van las ganas de ponerle la mano a una gitana para que le diga lo que les va a pasar, como si Dios estuviera en la línea de las manos. ¿Usted ha consultado el ocultismo alguna vez? Sepa que pecó, es idolatría. Usted tiene muchas veces deseos de agarrar el diario y ver qué dice el horóscopo de usted. ¿Por qué no se quiebra y ora? ¿No dice el Salmo, Señor, mis tiempos están en tus manos? ¿No dice la palabra, bienaventurado el hombre que confía en Jehová? Cuidado con el culto a los demonios. Toda cuestión oscura, toda cuestión de ocultismo es culto a los demonios. Yo voy a la mujer porque es parapsicóloga. Es una señora muy sabia, los ojos pintados, rígidos, su perfil engañoso. Y ahí saben ir cristianos. Tené cuidado con la idolatría a los demonios. Tené cuidado con lo que haces. Dios es celoso cuando un hijo hace eso. En Apocalipsis 9:20 dice que en la tribulación estaban adorando a demonios. Y él procede después a hablar de ídolos de piedra, de plata, de madera y de otro tipo de elementos, de materiales. Entonces la idolatría es una calumnia contra la persona de Dios. También significa pensar algo indigno de Dios o erróneo acerca de su persona. La idolatría también es adorar al Dios verdadero de una manera falsa. La idolatría es adorar a cualquier ídolo. La idolatría es adorar a cualquier imagen. La idolatría es adorar a los ángeles, por más que sean santos buenos. La idolatría es adorar a los demonios, los ángeles caídos. Y eso es lo que hace la gente en la actualidad. La iglesia no puede hacer eso. No debe hacer eso.
Hay gente que hoy en día concurre a la iglesia de Satanás, no te olvides. Tienen cantos, túnicas, sacerdotes, una Biblia negra y hacen cultos a Satanás. Eso vive el mundo. Nosotros debemos entender que el sistema de las tinieblas está activo. La iglesia verdadera debe huir de la idolatría. Y tú dices, hermano, eso nunca. Revisa lo que vengo predicando. No digas nunca. Pensá en lo que hiciste. Y si no has pedido perdón, pedilo. En sexto lugar, idolatría es adorar a los hombres muertos. A cualquier hombre muerto. Honor y gratitud, profe, al gran. Honor y gratitud. Cristo, Dios, el libertador de los Andes sí, el libertador del pecado no. Idolatría. Pero, hermano, yo no adoro a Sarmiento. ¿Tenés cuadros de Lutero? ¿Estás tranquilo porque tenés un buen cuadro de Calvino? ¿O de San Pedro? ¿O de San Marcos? Pero de Jesús es menos ser, eso no es ser idólatra. El Señor está vivo. Debemos tener cuidado con la adoración a los hombres muertos. Significan más de lo que realmente deben significar. Y esto debemos tener cuidado porque sutilmente se mete aún en la línea reformada. Las figuras preponderan de una manera descontrolada. Solo el Dios supremo es digno de ser adorado. Él es el único que debe ser adorado. No importa quién sea el hombre muerto. En la antigüedad había un culto justamente a los hombres muertos. Era el culto que se hacía a Baal Peor. Y en ese culto a Baal Peor ellos sacrificaban a Baal Peor en los jardines. Pero el original allí es que esos jardines eran los cementerios con las lápidas de los hombres muertos. Y esa era la adoración a los hombres muertos. Hay tribus que adoran a los ancestros, es más, los embalsaman. Y es más, hace poco vi un documental en donde una persona de esa tribu iba a esa cripta, a ese hueco en la piedra en donde estaban sus ancestros de 400 años, 300 años, momias secas, y los agarraban así como agarrar un animalito, ¿no? Y los llevaban abajo del brazo y lo ponían en el medio de una ronda con fuego, y ahí le hacían culto a ese ancestro que debe haber sido el tátara del bis del tátara, no sé cómo se dice, abuelo, y estaban adorando a ese ancestro. Y después en otro mes van y toman la momia de en vez de 400 años, 280 años, o sea, el nieto de ese bis tatarabuelo, y van y lo ponen en el medio y hacen culto. Bueno, nosotros no hacemos esto, ¿verdad? Pero cuidado con adorar a los hombres muertos. Prepondera mucho. ¿Quién es más importante para vos? ¿Calvino, que fue un buen interpretador de la Escritura, o Dios? ¿Lutero, que fue un héroe de colgar las 95 tesis, o el Señor? Cuidado con eso. Ahí está la línea de ir a comprar la carne en el mercado, sacrificado a los ídolos. ¡Cuidado! En séptimo lugar, la idolatría es también cualquier ídolo del corazón. Y aquí viene el problema. Todo lo que es externo es más fácilmente manejable. Simplemente no tomas un pedazo de yeso hecho animal y listo. Pero no es tan fácil dejar la codicia. ¿Qué es mi ídolo? ¿Qué puede ser tu ídolo? ¿Qué puede ser el ídolo del otro?
No es tan fácil dejar la codicia, por ejemplo. Es muy difícil identificar nuestros ídolos del corazón y debemos tener cuidado con eso. Es más fácil dejar un chancho al lado, un toro con cuernos y alas y no tomarlo como Dios, pero no es tan fácil dejar título sobre título. Por ejemplo, la carrera académica. Mientras más aplausos haya tu capacidad de lograr títulos, más títulos quieres. La preparación académica se ha entornado en las iglesias un ídolo. Es más, estuve hablando con una persona que al terminar la reunión se agrupaban en personas de una cierta profesión y no dejaban entrar a hermanos que no tuvieron la posibilidad de terminar la primaria o la secundaria porque no eran, supónganse, ingenieros. Entonces terminaba la reunión. Y voy a decir la profesión mía para que no se entienda que hablo de ninguna profesión. Pero voy a decir la profesión. Supónganse que termine la reunión y solamente puedan comer en la mesa los ingenieros. O sea que los demás no son hermanos. A ese punto llega el pecado de la idolatría. Entonces hay otro grupito de contadores, otro grupito de médicos, otro grupito de abogados y de escribanos. Entonces, tendrían que hacer algún grupito de estudiantes secundarios y otros de estudiantes primarios, pero una iglesia fraccionada por el pecado de la idolatría, del estatus. No es un cerdo, no es un animal, pero es un pecado de idolatría. Entonces, los dioses del hombre moderno son el humanismo, el materialismo y el sexo. Y Ezequiel 14:3 habla de esto. Él está hablando y dice a los ancianos de Israel en el versículo 1, los ancianos de Israel han levantado sus ídolos en el corazón y no han hecho ninguna imagen de piedra y no han hecho ningún dios de plata y de oro, pero tienen ídolos, dice él allí, Ezequiel 14:3, en su corazón. Y han colocado la piedra de tropiezo de su iniquidad ante su rostro. Entonces, el ídolo que está en el corazón es un obstáculo en la relación con Dios. Impide que nos relacionemos con Él. Idolatría es entonces cualquier ídolo que está en nuestro corazón. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5 y el versículo 5, él dice, porque vosotros sabéis que ningún fornicario, ninguna persona inmunda, ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces son pecados del corazón. Puede ser la fornicación, puede ser la lascivia, puede ser la avaricia. Es tan pecaminoso como tener un ídolo, adorar a un demonio, adorar a un muerto, adorar a un ángel. Y son cuestiones que están arraigadas en nosotros y que son más difíciles de ser descubiertas. La codicia, en octavo lugar. El ser avaro es idolatría. La avaricia es idolatría y la avaricia se define como querer lo que usted no tiene. No, pastor, pero esto no me ocurre a mí. Querer lo que uno no tiene es idolatría, es avaricia. Personas que van en su vida detrás de conseguir la meta material. Y en ese trayecto para conseguir la meta material, muchas veces dijeron que no al ministerio, porque no estaban presentes, porque tenían que hacer horas extras, porque tenían que vender más, porque tenían que salir más, porque tenían que ganar más, porque tenían que trabajar más, hasta que consiguieron lo que se propusieron. Y cuando se consiguieron lo que propusieron, dijeron, pero hay otra cosa mejor. Todavía tengo tiempo en mi vida, no puedo ser un frustrado y un fracasado. Entonces voy a hacer más. La codicia es un pecado de idolatría. Nunca llenará la medida del vacío que solo puede llenar Dios. Te puedes llevar una vida detrás de juntar para lo material, dejando de lado tu ministerio, la expansión del reino
y la gloria de Dios. Pablo decía: he aprendido que cualquiera sea mi situación, yo voy a estar contento. Sé lo que es tener y sé lo que no es tener. La avaricia, adorar el dinero, adorar las posesiones, y simplemente para asegurarnos de lo que estamos diciendo, podemos revisar Colosenses 3:5. Dice la misma afirmación que Efesios 5:5. Dice: la avaricia es idolatría. Efesios 5:5, Colosenses 3:5 habla de los pecados del corazón. Y en último lugar, el noveno lugar, la avaricia también es la lujuria. Filipenses 3:19 dice: cuyo fin es su destrucción, cuyo Dios es el vientre. Personas que viven pensando en qué es lo que van a comer. Y son personas que no terminan de comer el plato de comida en un día, que ya están pensando con qué grupo de amigos, en qué farra, en qué bar, en qué lugar se van a encontrar para el asadito, el alcohol, el buen tiempo. Es la idolatría justamente de la lujuria, deseos descontrolados del corazón, materializados en un deseo por satisfacer el vientre. Su Dios es lo que comen. Y eso es lo que lleva a muchas personas a tener la escala de valores desordenadas. Quizás no van a una reunión porque no hay nada para comer, pero en la misma hora van a un cumpleaños porque se sirve de comer. Su Dios es el vientre. No era el Dios de la reunión. Eran los sándwiches de miga, las pizzas, la carne, la pata flambeada y lo demás. Ese era su Dios. Por eso están ahí. Un culto, una actividad, un evangelismo, una predicación al lado de un casamiento de alguien no tan cercano. El amigo de una amiga, pero me invitaron y pagué la tarjeta. En un lugar, ¿qué se hace? Estar sentado, escuchar la palabra, escuchar muchas veces cosas que no nos gusta oír. En el otro lugar, comer de todo. ¿A dónde voy? A comer. Cuyo Dios es el vientre. Hermanos, 9 formas de idolatría. Solo reviso las consecuencias y termino. Las consecuencias de la idolatría. ¿Cómo afecta la idolatría? En primer lugar, la idolatría es contaminante. La idolatría nos constituye en pecadores, no nos constituye en personas sin culpa. El ser idólatra no es pasar por desapercibido, es pecado. En Ezequiel 27 dice: no se contaminen con los ídolos. El que tiene un ídolo es una persona que debe arrepentirse en esta mañana y pedir perdón. Debemos arrepentirnos de los ídolos que son difíciles de identificar. En segundo lugar, la idolatría no solamente me contamina, la idolatría contamina el entorno donde me muevo. Ezequiel 36 dice en el versículo 18: por lo tanto yo derramé mi furia sobre ellos, por la sangre que habían derramado en la tierra y por sus ídolos, y por los que ellos la habían contaminado. La idolatría no solo tiene efecto devastador en mí, sino en la contaminación que ejerce en la tierra donde me muevo. Si tú eres un idólatra, tu familia está en peligro. Dios estará en contra de tu lugar de habitación si tú eres un idólatra. Y esto es lo que hay que tener cuidado. Y por último, y para terminar, la idolatría trae la ira de Dios. No solamente me contamina personalmente, no solamente contamina el entorno. En tercer lugar, la idolatría trae la ira de Dios. En Deuteronomio 7:25 dice: la idolatría es una abominación para mí, dice Dios. Dios la odia. En Deuteronomio 16:22, en Deuteronomio capítulo 17 dice: aborrezco la idolatría. En Jeremías 8 dice: Dios derrama su ira en contra de la idolatría. Él dice que la gente que hace eso va a ser estiércol.
va a ser estiércol sobre la tierra. En Apocalipsis 14, en Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22 dice: no hay idólatra que jamás vaya a entrar a mi reino. El llamado es claro en esta mañana. Considerar el tema de la idolatría no se puede basar simplemente en decir: yo ya dejé de ser romano. Si tú eliges un lugar a donde ir por lo que te dan de comer antes que un culto, también eres idólatra. Tu Dios es el vientre. Si tú eliges algo material más que lo espiritual, eres un idólatra. Y si tú tienes la codicia de estar amontonando cada vez más sin importar lo que hagas para Dios, también es idolatría. Que el Señor nos ayude en esta mañana a salir de este pecado. No pensemos que los romanos son solamente idólatras. Los reformados también. Pidamos perdón. Padre, clamamos en esta mañana por la idolatría en nuestras iglesias. Que tú, Señor, la desarraigues del corazón. Que tú, Señor, purifiques las vidas de los que están en este pecado. Señor, te adoramos a ti y te clamamos que perdones nuestro pecado de idolatría. Puede ser la codicia, puede ser el estatus, puede ser el amor por lo material, puede ser el amor al dinero, puede ser la comida, puede ser la codicia por cualquier cosa que ocupa tu lugar. Perdónanos, Señor, y que tú puedas encontrar en esta iglesia un verdadero lugar de adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Oramos al Padre, en nombre de Cristo. Amén.